Muy buenas tardes, estimadas amigos y amigos. Bienvenidos al conversatorio online de la cultura mapuche, organizado por Fundesco Chile. Sean todos bienvenidos a este espacio de conversación. Mi nombre es Michael Ibaceta, locutor y director de Radio Lab Chile. En esta oportunidad oficiaré como moderador de este conversatorio, que tendrá una duración de aproximadamente unos 60 minutos. Y antes de esto, les queremos pedir a todos que por favor pongan en silencio sus micrófonos para que no tengamos ninguna interrupción ambiental. De todos modos, después de la presentación, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan a micrófono abierto hacer sus preguntas, preguntas breves, con un máximo de 30 segundos, para que nuestro expositor las pueda responder y así todos puedan hacer el uso de la palabra también. Durante la exposición, usted puede ocupar el chat, donde puede dejar sus preguntas listas, las vamos a ir leyendo y nuestro expositor las contestará. Y para comenzar, queremos en primer lugar conceder el uso de la palabra a Rubén Solano, presidente de Fundesco Chile, quien les dará un saludo de bienvenida. Buenas noches, amigas y amigos. Dicen que una persona desconocida es una persona amiga por conocer. No sé quién dijo esta frase, pero desde que la escuché hace muchos años, la hice propia. Igual es para Fundesco Chile. Todas las organizaciones sociales y comunitarias son nuestras amigas. Por ello, tenemos una visión. Soñamos con un mundo integrado, inclusivo y sostenible, con una sociedad que valore la riqueza en la diversidad de comunidades y territorios que forman nuestro país. Una sociedad siempre ocupada de la solución de los problemas locales, con ciudadanos que aportan de manera productiva, inteligente y creativa al trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias, haciendo uso de los diversos instrumentos de participación ciudadana disponibles. Fundesco Chile, creemos en la solución pacífica, civilizada y democrática de los conflictos y problemas sociales. Por ello, promovemos una participación ciudadana más inteligente, más inclusiva y más o mejor informada. Muchas gracias, amigos, por aceptar nuestra invitación y esperamos que nos acompañen siempre. Hace un par de semanas atrás tuvimos nuestro primer conversatorio organizado e invitados por un grupo de líderes y dirigentes sociales de la región de la Araucanía. En él hablamos sobre los desafíos de las organizaciones sociales y comunitarias después de que pase esta pandemia. Hoy nos complace volver de manera imaginaria y virtual a esta hermosa región con un tema sobre la cultura mapuche, que refuerza nuestra vocación por la inclusión y el respeto a la diversidad. A través de este conversatorio también queremos saludar a todas las comunidades y pueblos originarios de nuestro país, como los Rapanui, Aymara, Quechuas, Licanantay, Diaguitas, Yaganes y Cahuéscar. Hace muchos años, recién llegado a este país, trabajé en la Araucanía y en esa oportunidad tuve el privilegio de ser invitado junto a mi esposa a participar de un guillatún, una hermosa ceremonia que jamás olvidaremos, porque es una conexión con el mundo espiritual para pedir por el bienestar de todos, fortalecer la unión de la comunidad y agradecer los beneficios recibidos. Esta ceremonia me dejó muchas lecciones y quedó grabada en mi corazón. Por ello, celebro este conversatorio y le reitero mi gratitud a Juan Enrique por aceptar esta invitación a conversar con todos nosotros sobre el pueblo mapuche y su cultura. Y para quienes no lo conocen, permítanme presentarlo. Juan Enrique Blumel McGiver es nieto y bisnieto de mapuche y lleva muchos años en un proceso de recuperación de la identidad ancestral de sus mayores, sus antiguos, como él dice. Es un ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad Federico Santa María. Tiene una amplia experiencia en gestión de procesos y planificación estratégica, así como en emprendimiento y proyectos de desarrollo económico local, principalmente con comunidades mapuche. Lleva varios años trabajando en el mundo municipal. Es director ejecutivo de Fundesco Chile y colabora con la cooperativa de ahorro y crédito endógeno mapuche, Cume Monien. La pandemia
del COVID-19 lo encontró volviendo a la Araucanía a trabajar en diversos proyectos de apoyo a comunidades rurales y de diálogo intercultural y ciudadano entre instituciones públicas y privadas con comunidades indígenas. Juan Enrique es un gran amigo y una gran persona, y por ello le damos la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, Rubén. Bien, para seguir con este conversatorio, los voy a dejar ahora con Juan Enrique Blumel, quien es nuestro invitado principal. Bienvenido, Juan Enrique, adelante, por favor. Marri Marri Pupeñi, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Pubenui, Marri Marri Copuché, Inche, Juan Enrique Blumel Piñén, Inche Tamapuche, Tañi Tubún, Ulfi Forrowe Mapumeu Muley, Lonco Francisco Ancarnahuel, Caforrowe Ñidol, Ñidol Lonco, Juan de Dios Niculmán, Tañico y Fiqueche Yem, Ñen Fuingú. Hola a los hermanos y hermanas mapuches que sé que están viéndome. Hola a todos. Bueno, como dijo Rubén, mi nombre es Juan Enrique Blumel. Soy mapuche, mi cupalme, mi linaje es Blumel Ancán. Mi tubún es el territorio ancestral que está en el antiguo Yarehue de Forogüe, en Boroa, cerca de Imperial. Y los loncos Juan de Dios Neculmán y Francisco Ancán son mis antiguos. Ambos participaron en el alzamiento mapuche de 1871, cuando en el último intento mapuche por detener la ocupación de la Araucanía. Quería partir presentándome así, porque esa es la manera tradicional de la cultura mapuche de presentarse cuando uno no se conoce. A diferencia de la cultura occidental, en que uno se define por su nombre y muchas veces por su profesión, en la cultura mapuche uno siempre se define en función de sus antepasados y en función de su lugar de origen. Entonces el linaje, el apellido y el territorio de donde uno proviene es lo que define la identidad de uno. Voy a poner una presentación que tengo preparada, pero necesito que me la habiliten. Estaría listo, Juan Enrique. A ver, prueba ahora si puede subirla, por Ahora favor. sí. Ahora sí. Ahí se está subiendo. ¿La ven? Sí, perfectamente. Ya. Quiero partir mostrándoles esta información que vi el otro día que me pareció bien increíble. El Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2008 hizo una encuesta donde se encontró que los chilenos consideraban que en general los pueblos originarios, incluido el pueblo mapuche, no se caracterizaban ni por ser personas trabajadoras, ni agradables, ni humildes, ni educados, ni solidarios, y que parte de sus integrantes tienden a ser violentos, rebeldes, flojos, extraños y desagradables. Una de las cosas que como pueblo mapuche escuchamos permanentemente está súper relacionada con esta cuestión. Siempre se escucha que el mapuche es flojo, borracho y ahora terrorista. Y sobre esos prejuicios que están instalados y que avanzado el siglo XXI todavía no podemos cambiar, es de lo que yo quisiera hablar el día de hoy. Por ejemplo, una de las cosas que uno siempre escucha, y curiosamente esto le pasa a los mapuches de Chile y a los mapuches de la Argentina. El pueblo mapuche no es chileno, que viene de Argentina, y para los mapuches argentinos, que los mapuches no son argentinos, que son chilenos, en un intento de desmontar la legitimidad de las reivindicaciones. Sin embargo, hay un montón de antecedentes
que demuestran que esta cuestión no es verdad. Por una parte, está toda la historia oral mapuche que, que dice que fueron los primeros habitantes del territorio, que cuando a los primeros mapuches los dejaron en el territorio no había nadie. Algunos quimche mapuche incluso postulan que el pueblo mapuche tiene más de 12.000 años en el territorio, y no lo postula porque sea una idea que se le ocurrió a ellos. Es parte de la sabiduría del Kimun mapuche, eh, esta información. Por otro lado, los estudios lingüísticos también dicen que no existe ningún parentesco entre la lengua mapuche, el mapudungún, y otros idiomas americanos. Por lo tanto, que el pueblo mapuche no vendría de otros lugares del continente. Y a la llegada de los españoles, mucha de la toponimia en Chile y en Argentina era mapuche. Para que, y los españoles preservaron muchos de estos nombres hasta el día de hoy. Y eso es otro indicativo, porque para que una toponimia se fije en un lugar, tiene que ser parte del uso normal y normalmente se demoran esos procesos en ocurrir. Entonces, esa es otra demostración de que el pueblo mapuche estaba en este territorio desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, hay muchas disciplinas científicas que han encontrado, particularmente la antropología y la arqueología, han encontrado restos mapuches muy antiguos. Tanto así que no encuentro la hoja. Eh, que los primeros restos humanos hallados en territorio chileno, que son en Monteverde y hay otro lugar más en el sur, eh, muestran que los primeros restos humanos tienen más de 12.000 años, y que hay una continuidad entre estos pueblos de Monteverde y los que siguieron y el pueblo mapuche. O sea, el pueblo mapuche sería como el nieto de estos primeros habitantes del territorio. Esos registros arqueológicos son más antiguos incluso que los encontrados en Estados Unidos, lo que de alguna manera contradice la teoría habitual de que los pueblos americanos llegaron desde Alaska, eh, yendo hacia el sur por todo el continente hasta llegar a Chile. Otra cosa que se dice es que el pueblo mapuche es una minoría pequeña y está concentrada en la zona rural del centro-sur de Chile, cuando en realidad la minoría pequeña tiene casi 1.800.000 habitantes, y el 35% de ellos están ubicados en la región metropolitana. En Santiago viven más de 600.000 mapuches, y la gran mayoría del resto, 40 y algo por ciento, están ubicados entre el Biobío, el sur de la región del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, que es el territorio ancestral que hoy día se reivindica. Y respecto a la ruralidad, eso tampoco es así. El 80% de los mapuches viven en Santiago. Y si ven el gráfico, si bien es cierto, el pueblo mapuche tiende a ser más rural que el resto de la sociedad chilena, las diferencias no son tan grandes. Otro mito súper común es que los mapuches no se sienten chilenos y quieren independizarse, cuando en realidad el 59% de los mapuches dicen que tienen doble pertenencia cultural. Un dato súper interesante es que esta pertenencia cultural es más marcada, la doble pertenencia cultural es más marcada en el mundo urbano que en el mundo rural. Sin embargo, el mundo urbano, como ya vimos, es mucho más grande. Y respecto a la separación de la sociedad mapuche del Estado de Chile, el 18% considera que es válido el establecimiento de un Estado independiente. Solo el 18%.
El resto de la sociedad mapuche o piensan en una opción de autonomía que desde la visión mapuche tiene que ver con el derecho a participar en las decisiones que los afectan, que hoy día no pasa, o directamente la asimilación. Personalmente creo que cada vez son más poquitos esas personas. Si ven el gráfico, este 59% de mapuches que decían que tenían doble pertenencia cultural, hay un porcentaje más, el 7% que dice que son chilenos, que su cultura es la cultura chilena a pesar de sus raíces mapuches. Ahora, desde mi punto de vista, eso no es tan descabellado, porque la sociedad chilena tiene mucho de la cultura mapuche, especialmente en la zona centro-sur de Chile. Partiendo por la toponimia, pero también por muchos usos y costumbres. Otra cosa que se dice es que el Estado de Chile, y esto lo dice la gente que rechaza más la reivindicación mapuche, que el Estado de Chile no tiene ninguna deuda con el pueblo, el Estado de Chile no tiene ninguna deuda con el pueblo mapuche. Sin embargo, el 82% de los chilenos, no de los mapuches, de los chilenos, no está de acuerdo con esa afirmación. El 82% de los chilenos dice que sí, el Estado tiene una deuda con el pueblo mapuche. Cuando se le pregunta a los mapuches que están en el sur, el porcentaje incluso baja un poco. Y hay un estudio de Libertad y Desarrollo del año pasado que encontró el mismo 82% en los mapuches del sur. Otro mito es que el pueblo mapuche apoya la violencia como vía de solución a las reclamaciones ancestrales. Hoy día es súper habitual ver en la prensa, particularmente en las redes sociales, que hechos de violencia en la Araucanía. Sin embargo, solo el 83% de los mapuches dicen que no están de acuerdo con las reivindicaciones violentas. Las califican como ilegítimas. Y el 90%, una inmensa mayoría, dice que incluso afectan la imagen del pueblo mapuche y afectan el proceso de reivindicación mapuche. O sea, el pueblo mapuche claramente no está a favor de la violencia como forma de conseguir las reivindicaciones. Respecto a la violencia misma, hay una cosa bien interesante, porque las comunidades mapuche y la sociedad no mapuche ven la violencia de distinta manera. Cada uno la ve de su lado, y eso es bien llamativo, porque para las comunidades mapuche, y esto es las comunidades rurales y las comunidades urbanas, la violencia tiene que ver con la represión policial, con el uso desproporcionado de la fuerza, con abusos de poder, con desigualdad territorial, con inculturación forzada y con desigual acceso a justicia, por ejemplo. En cambio, para los no mapuches, la violencia está relacionada con la ocupación de tierra, con los robos de madera y de animales y con la quema de maquinaria forestal. Como vemos aquí, parece que cada grupo ve la violencia que sufren y les cuesta más ver la violencia que ejercen. Ahora, una cosa típica que se dice es que el conflicto de la Araucanía es un problema de orden público, cuando en realidad el conflicto de la Araucanía es un problema político. Bueno, el pueblo mapuche viene diciendo esto hace mucho rato, que el conflicto no es un problema de orden público, sino que es un problema político que tiene que ver con la pérdida de confianza en las instituciones, pérdida de confianza que tiene que ver con el desempeño de las instituciones por promesas no cumplidas, por fracaso de comisiones parlamentarias, por fracaso en las políticas públicas, por percepciones de desigualdad de la ley.
y en este caso sí la situación es más grave todavía en la percepción de los mapuches rurales. Por ejemplo, estos son datos de una encuesta de del CEP, donde muestra la pérdida de confianza en distintas instituciones. Es muy llamativo que este dato es del 2016, así que no sabemos qué pasó después del caso Catrillanca, pero Carabineros y las Fuerzas Armadas eran los que menos habían perdido confianza por parte del pueblo mapuche. Mucho más grave era lo que pasaba con las municipalidades y con el gobierno central. La confianza en el gobierno central se desplomó. Y eso tiene que ver con promesas no cumplidas y con desigualdad ante la ley. Los tribunales de justicia también cayeron mucho, y el Congreso cayó mucho, los partidos políticos. Se dice, otra cosa que se dice es que las demandas mapuche son ilegítimos. A mí me lo han dicho infinita cantidad de veces. Algunos argumentan que los mapuches perdieron la guerra y que lo que le pasó al pueblo mapuche son cosas que pasan cuando la gente pierde guerra. El punto es si esa guerra era o no era legítima. Personalmente, yo creo que no era legítima por varias razones. Uno, los mapuches están en el territorio hace hartos miles de años, 12.000 años, no es poca cosa. Los derechos, los pueblos originarios tienen además derecho a exigir que se respeten sus derechos porque estamos hablando de culturas distintas, como visiones distintas, formas de pensar distintas y de vivir distintas. Es otra cultura con otros valores, con otra forma de ver el mundo, y no parece legítimo que una cultura dominante imponga sus formas a otra cultura. Y Chile tiene además convenios internacionales firmados como el 169, que le otorga a los pueblos originarios derecho a participar en las decisiones que los afectan, particularmente a través de consultas indígenas, consultas que no son de feliz desarrollo en Chile. Juan Enrique, quedan 5 minutos. Vale. Bueno, hay otras cosas que se dicen, me puede pasar rápido por aquí. Por ejemplo, que el conflicto mapuche tiene más de 400 años. Y la verdad es que el conflicto mapuche hoy día, eh, el que estamos viviendo hoy día, en realidad se origina hace 160 años, cuando Chile decidió que iba a invadir por distintas razones un territorio que en un tratado que el Estado de Chile había hecho con el pueblo mapuche, que el territorio mapuche era autónomo, independiente, que tenía sus propias autoridades, sus propias formas de organización. De hecho, en ese tratado se hicieron alianzas de defensa mutua, se intercambiaron prisioneros, porque fue justo después de la Guerra de Independencia. Chile decidió el año 1861 no respetar ese tratado, y esa es la raíz del conflicto. Bueno, se dice que los mapuches son flojos. Esta cuestión es un tema súper profundo porque es un tema cultural. Hay diferencias notables entre la forma en que entiende su lugar en el mundo la cultura mapuche y la cultura occidental. El pueblo mapuche valora distinto el trabajo y la acumulación de riqueza. En la cultura mapuche el ser humano no es el dueño de la naturaleza como sí es en el mundo occidental, donde incluso en la Biblia aparece un mandato de dominar la naturaleza. En la cultura mapuche el ser humano es una parte más en la naturaleza, una parte que además tiene capacidades distintas y por lo tanto responsabilidades respecto al cuidado de esa naturaleza, y su principal obligación es preservar los equilibrios que son importantes porque romper el equilibrio natural lo que hace es enfermarnos, producirnos dolor y producirnos muerte. Entonces, la explotación exagerada de la naturaleza y la acumulación de riqueza producto de esa explotación lo que hacen es producir desequilibrio, infracciones graves
a la ley mapuche. Esa es la razón por la que la manera de trabajar la tierra y de entender los procesos productivos en la cultura mapuche es distinto en el mundo occidental, particularmente en el caso de Chile, donde tenemos un modelo económico que favorece la sobreexplotación de los recursos naturales. El choque es súper claro. Bueno, respecto a lo incivilizado y a lo ignorante que puede ser en la cultura mapuche, la cultura mapuche desarrolló una forma de método científico muy parecido al occidental. Son básicamente la misma lógica, que se llama Inarumen, que significa literalmente observar con mucha atención. Y esto pasó mucho antes del desarrollo del método científico occidental, lo que permitió a la cultura mapuche saber mucho antes que en Europa, que la Tierra era redonda, que giraba alrededor del Sol, que tenía un movimiento de traslación, que se demoraba 364 días en dar vuelta al Sol, incluso cuántos planetas y planetoides había en el sistema solar. Y también, por ejemplo, cosas como que los ecosistemas están interrelacionados y eso tiene que ver con los equilibrios y los principios activos de muchas de las plantas. Asimismo, tiene un sistema educativo cuyos valores hoy día están empezando a ser descubiertos en la cultura occidental y se están empezando a implementar en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, que tienen que ver con que la separación entre ramas del conocimiento son artificiales, y que la forma más fácil de aprender o mejor de aprender es aprender haciendo. Estas dos características del sistema educativo mapuche se aplicó completo hasta hace no demasiado tiempo, y ahora se está volviendo a insertar, pero una de las cosas que ha producido su interrupción es una de las cosas que ha producido más quiebres en los procesos de transmisión de la cultura dentro de la sociedad mapuche. Y una cosa típica, y esto es de Sergio Villalobos, que dice que el idioma mapuche no puede transmitir conceptos complejos, y yo me pregunto cómo un idioma que no puede transmitir conceptos complejos puede hablar de hidrofil moñén, de los ecosistemas, o puede hablar de sistema solar, o puede hablar de usar conceptos mucho más elaborados que la palabra amor para referirse al amor. La palabra amor en mapudungún no existe. Se usan palabras que significan lo mismo, pero que tienen un contenido mucho más profundo que solo la palabra amor. Que traducidos podrían ser algo así como, por ejemplo, te llevo en mi corazón, o soy feliz contigo, o te tengo en mi corazón. Esa es la manera en que la cultura mapuche, en mapudungún, se dice te amo. Bueno, y respecto, y déjenme, regálenme 5 minutos, respecto, porque yo sé que para Rubén todo es importante, respecto a la manera de organizarse de la sociedad, la manera en que las personas participaban, interactuaban en la sociedad. Tengo que decir que este mito de que el pueblo mapuche fue sacado de su condición de pueblo primitivo cuando llegaron los españoles es solo un mito, parte de todos los prejuicios que se instalaron durante muchos años cuando se formó el Estado de Chile. En la sociedad mapuche original, y no era tan distinta cuando se formó el Estado de Chile, era una sociedad, una cultura muy compleja, que ocupaba un gran territorio, que llegaba desde el río Limarí por Chile, el río Cuarto en Argentina,
hasta, eso es altura de Mendoza, hasta un poquito más abajo de Buenos Aires, hasta el Océano Atlántico, y hacia el sur llegaba hasta Chiloé, y por el lado chileno y por el lado argentino llegaba hasta Río Negro. Era un tremendo territorio, muy diverso ecológicamente, y donde eso significó una diversidad cultural dentro de la cultura mapuche muy amplia. Tanto así que dentro de la cultura mapuche hay 5 identidades territoriales en Chile y otras tantas en Argentina. Y el pueblo mapuche, como saben, seguramente, su manera de organizarse políticamente es distinta a la cultura occidental, donde la cultura occidental siempre existió una autoridad única que gobierna. Varía el sistema político, antes era monarquía y ahora es una democracia, pero siempre hay, o en general hay una persona que es la cabeza del gobierno. En la cultura mapuche no funciona así. La cultura mapuche están organizados por territorio. Es una forma de organización política súper sofisticada que se construye de abajo hacia arriba. Se construye a partir de los núcleos familiares, de los territorios donde se desarrollan cada familia, eso se llama LOF. A partir de ahí, los LOF se agrupan y forman una unidad política que se llama REWE. La agrupación de REWE forma AYAREWE, cada uno con sus autoridades, cada uno con sus loncos. Los distintos Ayarewe habitualmente formaban Butalmapu. Eso es lo que hoy día conocemos como identidades territoriales, que una de ellas son los huilliches, por ejemplo, o los mapuches pehuenche de la cordillera, o los lafkenche que están en el mar. Entonces es una forma de organización súper compleja, donde a través de distintas mecánicas los miembros de cada LOF, de cada familia extensa, nombraba a sus autoridades porque había oportunidades, dependía mucho del LOF y de la historia. En algunas oportunidades los loncos se elegían eran hereditarios el cargo, pero en otros eran elegidos y era posible perder el cargo si los miembros de la comunidad decidían que el lonco no era apto. Y cada lonco de LOF elegía a la cabeza de los rewe y de los loncos de los rewe, a los de los ayarewe y de los ayarewe a los butalmapu. Así todo, las unidades territoriales siempre fueron autónomas. Finalmente, los LOF tomaban las decisiones respecto a los temas que a ellos les afectaban. Y había una permanente, una permanente negociación, un diálogo político entre las distintas unidades territoriales. Y para evitar los conflictos se inventaron un montón de maneras. Está el pentecún, una forma de pentecún es lo que yo hice cuando empezamos. Cuando las personas se conocen, el pentecún varía, pero el saludo protocolar es muy importante en la cultura mapuche. Es de buena educación saludar al lonco y preguntarle por la familia, la señora, los hijos y hasta los animales. ¿Cómo están tus animales? Se le pregunta. Es súper importante porque el respeto es uno de los valores ancestrales de la cultura. Los chagún, las reuniones, que también son muy formales, los nutram, que es una forma de conversación, los coyactún, que son las reuniones donde se negociaban los parlamentos, como el Parlamento de Quilín de 1641, que terminó con la Guerra de Arauco. Los cagún, que son fiestas, las fiestas de la cultura mapuche son súper importantes porque como no existe una autoridad central que mantenga estrechos los lazos dentro de la comunidad, eso se hace a través de las relaciones sociales. Y el palintún, el juego del palín, también es muy importante, se usaba y se usa para resolver conflictos. El
para tomar decisiones importantes. Por ahí incluso algún obispo español se jugó el pellejo en un Palestino. Un grupo quería matarlo y el otro quería perdonarle la vida y lo decidieron a través de un Palestino. Otra expresión de lo complejo de la cultura mapuche es su capacidad de resiliencia y de evolución a lo largo de los últimos 500 años. El pueblo mapuche ha sufrido adaptaciones importantes a su entorno, pasando de ser una sociedad relativamente pacífica, no exenta de conflictos, pero con maneras de solucionarlos mucho más pacíficas que la que usa la cultura occidental. Las guerras en el mundo mapuche antiguo no eran guerras de exterminio y tuvimos que aprender esa forma de guerra, porque en la cultura occidental la forma de guerra que trajeron los españoles a América sí implicaba el exterminio del enemigo, y hubo que adaptarse a esa forma de guerra. La adaptación del caballo, después la adaptación, por ejemplo, del alfabeto occidental para transformar una sociedad que no necesitaba escritura a una que empezó a usar escritura, que era necesario. En algún minuto de la historia, y a mí me encanta contar esta cuestión porque grafica muy bien la capacidad de resiliencia del pueblo mapuche, hasta para tratar de facilitar el diálogo con el Estado de Chile, nombramos un rey, cosa que está súper lejos de la cultura mapuche, pero ya que los chilenos necesitaban conversar con alguien, entonces dijimos que adoptemos las formas occidentales de autoridad, pues nombremos un rey que este señor no converse con la sociedad chilena. Fue un mal experimento. El rey terminó exiliado y amenazado de muerte si se le ocurría volver. ¿Se acuerdan del rey de la Araucanía? Y por otro lado está todo el sistema de valores que también permiten mantener los conflictos a raya. De los más importantes son el respeto, la cooperación y la ayuda mutua, que son súper importantes porque se permiten tener los conflictos bajo control. Podría hablar muchísimo más sobre el tema, pero no nos gastaríamos mucho más tiempo. Bien, muchas gracias, Juan Enrique, por esta tremenda presentación que has hecho en este conversatorio. Y bueno, como era de esperarse, tenemos algunas preguntas que nos gustaría que tú nos pudieras responder el día de hoy, de forma breve, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto a la violencia en la Araucanía? Qué tremendo tema. El tema de la violencia en la Araucanía es un tema muy complejo. Pasan Aremare, Peña y Bastida, Tumley y Miam. Bueno, de que sigas, queremos saludar a los participantes que se han ido integrando durante la exposición, ¿cierto? Se han ido acá integrando al conversatorio, así que le enviamos un tremendo saludo ahí a Rodrigo, a Marco, ¿cierto? Quienes ya están presentes, Rosita que está presente. Bien, ahora sí, la pregunta Bueno, del millón. lo que te decía es que el tema es muy complejo en la sociedad chilena. Solemos ver muchas violencias, así en plural, violencias que abundan, pero curiosamente solo nos molestan las que nos tocan, las que nos ofenden. Normalmente la violencia que pasa por el lado sin afectarnos, la dejamos pasar y ni siquiera opinamos mucho de ese tipo de temas, pero esas situaciones de violencia en Chile abundan, y en la Araucanía abundan mucho más. En mi posición, igual que la de el 80 y tantos por ciento de los mapuches, es que la violencia política es inaceptable, por distintas razones. Podría ser la solución al conflicto mapuche que tenemos?
tú me estás haciendo puras preguntas difíciles. Sí, La verdad es que esa es la idea. el tema eh, no es trivial, no es trivial porque mira, una cosa muy característica del pueblo mapuche, cuando tú tienes a dos mapuches juntos conversando sobre un tema, sobre un problema, lo más probable es que tengas tres respuestas. Ujú. Personalmente creo que hay algunos mínimos que se deben, unos requisitos mínimos que se deben cumplir. El primero de ellos es que la solución no tiene que ser construida. Y esa es la dificultad en la respuesta, porque yo no te puedo decir, esta es la solución. Te puedo decir cuál es el camino, pero no cuál es la meta. Eh, porque por las características de la cultura mapuche, esta cultura que se construye de abajo hacia arriba, donde los lof arman los rewe, los ayaregos, etc., las soluciones críticas se construyen de la misma manera. Y finalmente, en vez de como nos pasa en la sociedad chilena, que la autoridad no llega con una solución, en la sociedad mapuche la solución se construye desde abajo y empieza a subir. Entonces, una de las causas de conflicto que tenemos con el Estado es que el Estado está muy acostumbrado a ofrecer, a plantear. Y pasó en el último caso una consulta indígena que hubo una oposición antes de que se iniciara el proceso, porque ya se sabía que había una lista de propuestas. Y lo que el Perfecto. pueblo mapuche quería era construyamos la solución, pero entre todos no puedes venir con una propuesta Exacto. a decirme qué es lo que quieres hacer. Y ese, Entonces, sí, esa forma de construir la solución, ¿sabes? A los pueblos indígenas, no solo al pueblo mapuche, sino que a los pueblos indígenas, porque esa cuestión tiene que ver con la protección, o más que con la protección, con la garantía de que los derechos de los pueblos indígenas se van a respetar. bien, Eh, bien, como para ir avanzando, Juan Enrique, cómo piensas tú, ¿cierto? Dado tu experiencia y todo lo que te ha tocado trabajar con el tema de la cultura mapuche, ¿cómo se puede establecer un diálogo con una parte de la sociedad que no tiene liderazgos claros y representativos? yo creo que una de las cosas en las que está, dentro de las muchas cosas que está al debe el Estado de Chile, es que la ley indígena terminó de romper algo que se venía desmontando desde el fin del siglo XIX, son las autoridades ancestrales. Yo creo que una de las cosas que hay que reponer es la autoridad de los loncos. Pasó particularmente con la ley indígena, que la ley indígena creó un ente ficticio que hoy día se llaman comunidades, que sustituyeron a los antiguos LOF. Esas comunidades no estaban a cargo de los loncos antiguos, que son las autoridades ancestrales, que además son las autoridades respetadas dentro del mundo mapuche. La ley estableció que los liderazgos de esas comunidades iban a ser los presidentes de comunidad. El problema es que la relación entre el presidente, hay dos problemas. Uno, que la relación entre el presidente de comunidad o la presidenta de comunidad y el Estado de Chile es una relación clientelar, porque el Estado de Chile se pone con Luca. Entonces, el presidente exitoso es el presidente que se consigue Luca. Eh, y gira todo en función de la obtención de recursos. Pero por otro lado, también pasa porque el presidente de comunidad, al no ser una autoridad ancestral, no tiene ni el conocimiento eh, ni el conocimiento ancestral ni la autoridad como para hacer respetar el Mapudungun se llama Admapu, que es la ley ancestral mapuche, que tiene que ver con la manera de vivir, con la manera en que la sociedad mapuche se relacionan entre ellos y con la naturaleza. Eh, esa, esa, ese foco en, eh, en el ADMAPU lo tienen los loncos. A los loncos les importa esa cuestión, no a los presidentes de comunidad. Perfecto. Entonces, el lonco, el presidente de comunidad rompe rompe, tiene, eh, no le interesa, en sentido estricto no le interesa
la preservación de la cultura, de las tradiciones, ni siquiera la proyección de la comunidad hacia el futuro. El pueblo mapuche es un pueblo que, a pesar de tener un pie en el pasado, siempre tiene los ojos en el presente. Y la demostración es la capacidad de adaptación de la sociedad mapuche a lo largo de los siglos. Al presidente comunidad no le interesa porque lo que está buscando es recursos para financiar proyectos. Mientras la ley no le devuelva la autoridad a los loncos, y se vuelve a estructurar como era antes o tal vez de alguna manera nueva, eso no lo sé, parte del debate que tiene que haber al interior del pueblo mapuche, el sistema político mapuche, tener ese diálogo es complejo, es lo primero que hay que reestructurar. Ahora, hoy día se han dado pasos importantes. Hay dos proyectos de ley súper importantes. Hay algunos mapuches a los que no les gustan, pero yo creo que son esenciales. Uno es el proyecto de consejos de pueblos indígenas, que forma forma un consejo por pueblo, pero además hay un consejo como un consejo general de pueblos indígenas, donde están todos agrupados. Y el otro es el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. ¿Por qué es importante? Porque con esas dos figuras se puede recrear de alguna manera la mecánica antigua de negociación que tenía el pueblo mapuche con la sociedad occidental, que son los que nosotros en castellano conocemos como parlamento. Perfecto. Porque en el Consejo estarían de alguna manera que hay que definir, pero estarían las autoridades del pueblo mapuche, todas, porque no va a haber nunca una sola, van a estar las autoridades del pueblo mapuche que van a tener un espacio de diálogo en ese consejo con el Ministerio de Pueblos Indígenas, que sería el representante del Estado de Chile. Entonces ahí se puede dar el diálogo político. Bien, Juan Enrique, bueno, yo te agradezco la respuesta que nos has dado. Estamos ya a punto de cerrar este conversatorio, sin embargo, antes me gustaría ver si hay alguien de las personas que están asistiendo en este conversatorio, que están aquí presentes, que quisiera hacerle alguna pregunta breve, por favor, a Juan Enrique, para que no nos pasemos del tiempo que tenemos destinado, y a ver si Juan Enrique nos puede responder. ¿Juan Enrique? Tenemos dos personas, a ver, vamos primero, ¿con Rosita? Ya, cortito. Juan Enrique, ¿cuán importante fue la influencia del Imperio Inca en el pueblo mapuche, especialmente en el área de los picunches? Pregunta difícil. Mira, lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos en la cabeza la imagen de que los pueblos originarios entre sí no tenían muchas relaciones, estaban bastante aislados uno de otro, y eso no es verdad. Había muchas relaciones entre pueblos, y de hecho los préstamos culturales son bien comunes en el idioma, en el mapudungún. Hay palabras del quichua, incluso hay algunas tecnologías que se traspasaron del mundo inca al mundo mapuche. Ahora, uno de los grandes orgullos del pueblo mapuche es que por ahí por el año 1540 hubo una batalla en el río Maule y el pueblo mapuche venció el Imperio Inca y lo obligó a retroceder a Santiago. Y los incas nunca pudieron pasar. Sin embargo, los picunches, los mapuches de esa zona, de la zona de Santiago, que en la época de los españoles está muy bien representado por Michimalonco, ¿no se acuerdan? Habían otros loncos más, pero les cortaron la cabeza. Los picunches vivían en un territorio que tenía que compartir con algunos mitimaes incas, pero también con algunos asentamientos de otras culturas originarias. Entiendo que en Santiago habían diaquitas también. Así que, y había otro pueblo más que no me acuerdo ahora cuál era, que ya está dado por desaparecido. Pero fue importante, pero hubo más una relación de convivencia que una relación de desplazamiento. Los picunches nunca fueron desplazados y tampoco fueron muy sometidos, porque hubo muy pocos años entre la invasión inca y la llegada de los españoles. Pasó muy poquito tiempo. Bien, Juan Enrique, mire, muchas gracias, Rosita. Estamos con algunos problemas de audio, así que vamos a ir a la última pregunta de Rodrigo para poder cerrar ya con el ciclo del conversatorio. Rodrigo. Hola, Juan Enrique.
Hola, Rodrigo. Oye, una duda. Bueno, yo pertenezco a una fundación, La Cuarta Ruta, que es prima hermana de Fundesco y nos apoyamos mucho. Defendemos el pluralismo como el reconocimiento de valores lo más diversos posible. ¿Tú qué tipo de Estado te imaginas, si hay alguno que puedas traer en la relación que tú crees que sería más adecuada para el pueblo mapuche? ¿Qué tipo de reconocimiento es el que se está buscando más allá de las obvias cosas económicas que entiendo que probablemente son insuficientes, pero van en un camino, pero en la parte cultural, en la parte más humanista, en la parte incluso institucional, ¿tú ves algún tipo de pluralismo posible que contribuya a un reconocimiento mayor del pueblo y a una mayor, del pueblo mapuche, digo yo, y a una mayor eh, eh, o a una convivencia más armónica? ¿Hay alguno que tú veas que digas, no sé, Nueva Zelanda, da lo mismo, no tengo la imagen? ¿Tienen ustedes un parangón de lo que están buscando? Mira, Nueva Zelanda es un buen modelo para mirar, pero hay que tener claro que el camino no, o sea, aquí lo relevante es la meta y perdón, es el camino, no la meta. Los neozelandeses todavía tienen un montón de temas pendientes, todavía están recorriendo ese camino, probablemente ese camino no se acabe nunca. Pero a mí me gustaría que nosotros recorriéramos nuestro propio camino por varias razones. Uno, porque por de pronto los pueblos originarios en Chile son bastante más que uno. Y no solo eso, sino que el mismo pueblo mapuche tiene una gran diversidad interna, y eso hace que el tema sea más complejo todavía. A mí personalmente me gusta el Estado plurinacional en el sentido de que más que los territorios mismos, hay que buscar bien una fórmula de equilibrio, pero más que los territorios mismos, los pueblos tengan derecho a participar en las decisiones, en el diseño y en la implementación a las soluciones de los problemas que hay en el territorio. O dicho de otra manera, al diseño e implementación de las políticas públicas, tengan derecho a participar en las decisiones, por ejemplo, en las decisiones políticas que se toman y que afectan al territorio. Voy a instalar una planta de celulosa, bueno, yo creo que la comunidad tiene derecho a opinar y a participar en la construcción de las soluciones, porque ese proyecto los afecta de diferentes maneras. No creo que la solución pase por autonomía territorial estricta. Esa cuestión es difícil, sobre todo pensando que los antiguos LOF eran muy grandes, habían algunos LOF que tenían 10.000 hectáreas, y esa cuestión hoy día es impensable en un territorio que está lleno de dueños por todos lados. Me parece más interesante algún tipo de forma en que podamos compartir el uso del territorio. Por ejemplo, al pueblo mapuche le interesa el uso de los lugares con pertinencia cultural, por ejemplo, los menocos, que son, entre comillas, sagrados, o los, no sé, hay otros sitios de importancia cultural que son importantes para usar, pero no necesariamente tener el derecho de propiedad. Es el uso mucho más importante. Ahora, esta cuestión no es tan distinta a la manera o a la forma de Estado que me imagino en general para la sociedad chilena. A la sociedad chilena yo me lo imagino más o menos igual. La gente de Quintero también tiene derecho a participar en las decisiones que los afectan. No es muy diferente. Si tal vez la diferencia tenga que ver con las autoridades ancestrales, con el papel de las autoridades ancestrales, que en la sociedad chilena eso no existe, porque son los políticos que todos conocemos, más o menos.
la sociedad mapuche ahí puede haber alguna diferencia, pero respecto a la participación de las comunidades, no me los imagino tan distintas. Bien, Juan Enrique, muchas gracias. Bien, amigos, estamos llegando ya al final de este conversatorio. Queremos agradecer a Juan Enrique por esta tremenda presentación que nos hizo, por todas sus respuestas dadas y asertivamente. Y los queremos invitar desde ya al próximo conversatorio. Pronto vamos a estar avisando las fechas, cuándo se va a hacer, el horario. Y queremos invitarlo también a que propongan temas de interés. Se va a estar hablando de contingencia, y también los invitamos a que puedan visitar luego el canal de YouTube, porque este programa, este conversatorio va a ser subido a YouTube. Así que les deseamos una feliz noche y que descansen.